Hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos en otra emisión de Aprender 3C. Les comentamos que en esta oportunidad vamos a tener una charla en tecnología educativa sobre culturas makers, sobre ética hackers. La verdad que una charla muy interesante en el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar describiendo a nuestro ponente. Nuestro ponente es Fernando Bordiñón. Él es profesor ordinario asociado del Departamento de Tecnología de la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires, director del Laboratorio de Investigación y Formación en Nuevas Tecnologías Informáticas aplicada a la educación, también en la UNIPE. Su formación inicial fue en Ciencia de la Computación, especializado en redes de datos, y luego se centró en temas relacionados con la comunicación y la educación. En la actualidad, participa en proyectos de trabajo que analizan ambientes informales de aprendizaje, tipo Makerspace, Hackerspace, Fat Labs, experiencias enriquecedoras que puedan contribuir a mejorar la educación pública. En este caso, Fernando va a hablar en su charla sobre el proyecto Más allá de las pantallas que realiza aquí en Argentina, y el subtítulo es Puentes con la ética hackers y colectivos makers. Así que, bueno, lo dejamos ahora con Fernando. Vamos ahí poniendo la pantallita. Ya al final de la charla lo vamos a ver a Fernando para que ustedes lo puedan conocer. Así que ahí ponemos la presentación. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Y es un placer estar con ustedes en este espacio. Y antes que nada, agradecer a los dos Fernandos, factotum de la creación de colectividades, de comunidades de aprendizaje, y factotum también de conectar gente y gente interesante. Bueno, como iba adelantando Gutiérrez, la idea de por qué estoy aquí es compartir algunas experiencias iniciales que estamos haciendo en la Universidad Pedagógica de Argentina con respecto a buscar puentes con colectivos informales de aprendizaje muy basados en lo digital, muy basados en la creación, en la creatividad, en la expresión, que puedan ayudarnos a dar pistas para, bueno, con esos puentes buscar resignificar algunas prácticas formales educativas. La exposición mía tendrá dos partes. Una primera que tiene que ver con el contexto y las bases de lo que estamos trabajando. Y una segunda donde estaría contando lo hecho hasta el momento dentro del proyecto Más allá de las pantallas. Bueno, como digo, yo trabajo, digamos, mi equipo está afincado en la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires, UNIPE, de ahora en adelante, aquí en Argentina, y dentro de la UNIPE estoy coordinando el Laboratorio de Investigación y Formación en Nuevas Tecnologías Informáticas aplicadas a la educación, el LabTIC. En este espacio, que tiene una doble finalidad, que es por un lado ayudar a la propia universidad, a toda su comunidad, a adoptar estas tecnologías de forma superadoras, enriquecedoras. Por el otro lado, también lo que tratamos de hacer es trabajar en campo, trabajar en escuelas, ayudando a profesores a repensar, a resignificar sus prácticas educativas. A ver, para tener algún andamiaje, algunos fundamentos de dónde nos vamos a mover en esta charla, algunos conceptos básicos. Primero tenemos que entender que el software hoy es considerado como la nueva máquina de vapor. Lo que fue en la revolución industrial el disparador de un montón de acciones sociotécnicas, que fue automatización del músculo animal, esa máquina de vapor, bueno, hoy de alguna manera la digitalización y el procesamiento automático de datos se están convirtiendo en la nueva máquina de vapor. Y así lo entendemos desde el software. Y lo interesante, que parte de esa máquina de vapor se construye en la cabeza de las personas.
es como que se empiezan a romper distinciones poco a poco entre los dueños de las máquinas y los operarios. Hoy los operarios empiezan a ser trabajadores informacionales y parte de su máquina está en su cerebro. Segundo, tenemos un mundo que está en un estado de que casi todo está digitalizado. Casi no hay nada que no haya sido digitalizado. Y sabemos, como ha explicado Lev Manovich en su libro, donde hablaba de los nuevos medios y lo digital, que esa digitalización habilita un procesamiento automático, de alguna manera. Y si tenemos un procesamiento automático, podemos lograr cosas a velocidades impresionantes. Bueno, este contexto de digitalización y procesamiento automático ha expandido y enriquecido nuestro mundo. Si fuera una cebolla donde tiene capas, la capa digital, el famoso ciberespacio. Y esa capa lo que tiene de interesante o de distinta con las capas, que no es una capa directamente tangible, que está, es ese espacio de flujos de Castel que vive y convive con nosotros, aunque no, a veces no la veamos. Bueno, tercer punto, un poco tiene que ver con un corolario de lo anterior. Este mundo está configurado, desarrollado y controlado por programas de computadora. El software, parafraseando a Manovich, ha tomado el mando. Y lo ha tomado en muchos aspectos. El capitalismo se ha habido resignificado en su modelo a partir de que la generación de conocimiento toma valor real para empresas y para gobiernos. Y de alguna forma, el aporte, los insumos cognitivos que pueden dar las personas toman un valor importante en esta nueva configuración de mundo. Y bueno, y tercero, entender, como dice el buen Castells, que las redes han modificado nuestra forma en la cual, nuestra subjetividad, digamos, a partir de que han cambiado radicalmente la forma que accedemos a la información, la forma en que nos relacionamos y la forma en que nos organizamos. En un ambiente donde se ha promovido naturalmente la autoexpresión y la autoorganización de las personas. Quiero referirme a una metáfora gráfica, a un cuadro de Repin que se llama Los Sirgadores del Volga. Ahí lo estamos viendo en la transparencia. Fíjense que en primer plano aparecen un grupo de personas con caras muy penosas, desde ancianos ya vencidos y con cabezas gachas, hasta jóvenes en el medio tratando de no agachar la cabeza. ¿Qué hacen esas personas? Con cuerdas están tirando un buque a vela por la vera de un río, tratando de arrastrarlo, tratando de llevarlo adelante, porque aparentemente no hay vientos que le den, que lo permitan andar por su cuenta. Esas caras penosas, de alguna forma, son parte de sufrimiento, de un trabajo de sufrimiento. Pero en el fondo, atrás del barco a vela, se ve un punto y una nube sobre ese punto, que representa la modernidad. Esa modernidad dada por la máquina de vapor, que ya permitió dar regularidad al transporte. Entonces, este cuadro, de alguna forma, contrapone esa tensión que hubo siempre en la humanidad entre lo nuevo y lo viejo, las promesas del futuro y las penosidades del pasado. Entonces, trato de resumir esto diciendo que en la era de información, que está montada sobre la sociedad red, está esa tensión presente entre viejos y nuevos saberes, trabajos y habilidades. Otro punto que quería resaltar en este momento para dar contexto a lo que estamos trabajando es recordar a la antropóloga Margaret Mead y su libro Cultura y Compromiso de fines de los 60, donde Margaret nos hablaba de que según ella veía 3 rupturas generacionales importantes en la historia de la humanidad.
Una ruptura, o sea, que tenía que ver con la forma en que se transmitía la cultura. Cómo de una generación a otra podíamos transmitir y ampliar la cultura. La primera que decía Margaret era la ruptura que tenía que ver con lo post-figurativo, que eso era la parte más vieja en los cuales existían los clanes, en los cuales todavía no estaba ese concepto de familia, y en los cuales donde el mundo era lento, el descubrimiento, la exploración, la creación de conocimiento era muy lenta. Entonces la figura del menor, o del nuevo integrante, o del joven, era reemplazar la del anciano. Y todo lo que era la transmisión cultural tenía que ver con reemplazar a un elemento de la sociedad que iba a morirse para que siga manteniendo vivo todas esas habilidades y todos esos saberes. Cuando ya avanzó la humanidad y nos situamos a partir de la Edad Media un poco para adelante, época movida, época de guerra, época de destierros, época de nuevos imperios, etcétera, 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 Margaret advierte una segunda ruptura generacional, que es lo que se llamó la configurativa, la llama ella, que la configurativa tiene que ver con que tantos ancianos como jóvenes exploran juntos, aprenden juntos. O sea, a partir de esos destierros, de la necesidad de tener juntos que ir a otros lugares porque han sido echados de sus lugares originales, o a partir del descubrimiento de nuevos continentes, nuevas tierras, y que familias enteras se vean desplazadas a nuevos lugares, habilitó una exploración donde jóvenes y adultos tuvieron que aprender juntos. Y la tercera, ruptura generacional en transmisión del conocimiento de una sociedad, la plantea ahora Margaret Mead, recuerden, al principio fines de los 60, que es la ruptura, el modo prefigurativo, en el cual ella analiza el mundo y dice, hoy tenemos un planeta conocido, un planeta que está comunicado de manera instantánea, no estaba internet, estaban en esa época los satélites, los primeros satélites. Y entonces ya empezaba a haber una televisión casi en tiempo real y empezaba a haber también telefonía, bueno, etcétera, etcétera. Los ciudadanos empiezan a ser conscientes de todo su planeta. O sea, ya no lo ven la cosa local, sino ya pueden, a partir de los medios de comunicación que las últimas décadas habían prosperado, empiezan a tener conciencia de que existen otras subjetividades, otros espacios, otras culturas. Bueno, todos estos elementos para ella determinan una nueva ruptura generacional llamada la prefigurativa, en la cual un futuro desconocido, un planeta totalmente conectado y en una época de cambios muy acelerados. ¿Y qué pasa con la transmisión? Los adultos empiezan a aprender de los jóvenes. ¿Qué significa esto? Que dentro de un periodo de vida podía ser de que yo adulto me vea en situaciones donde jóvenes, mucho más jóvenes que yo, me enseñen cosas y yo tenga que aprender de ellos. Estos son elementos que hablan del contexto en el cual hoy estamos parados y en los cuales nosotros empezamos a desarrollar ideas que tienen que ver con el programa Más allá de las pantallas. Ahora, si paso a este contexto y lo relaciono con el entorno educativo actual, con el sistema educativo actual, ¿qué nos encontramos? Que la educación está en tensión por una necesidad de redefinición constante de sus fines y formas. O sea, hay una percepción de una falta de sincronía, de una anacronía entre la escuela más como tecnología de época que la época actual. Y eso tiene que ver con fines y formas, con fines más cercanos a los aspectos tecnológicos de la educación. Con formas, con la parte más cercana a los aspectos tecnológicos de la educación, a las didácticas, y con los fines que la escuela de hoy, digamos, la escuela fue formada en la modernidad, fue formada en la sociedad industrial, fue formada con el nacimiento de los estados-nación, y tenía un sentido. Estaba muy bien definida.
hoy en esta nueva configuración del mundo, como hemos visto, la escuela empieza a tener, digamos, de alguna forma, que responder a otras necesidades de alfabetización. Y eso también es lo que está en discusión. Algunas ideas sueltas que tuvimos en nuestro grupo para empezar a pensar el proyecto más allá de las pantallas fueron, por ejemplo, no todo es contenido a absorber. Hoy es como se habla de contenido, 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 y a veces hablar mucho de contenido da miedo para nosotros, como si fueran cosas empaquetadas que hay que depositar en otras personas que están aprendiendo. Aparte de los contenidos, el desarrollo de contenidos y de tocar contenidos, también hay una necesidad de desarrollar el pensamiento crítico. Necesitamos ciudadanos críticos, ciudadanos capaces de interpelar su propio mundo, ciudadanos que tengan la capacidad de resolver problemas. Y resolver problemas estamos hablando, ir un poquito más allá de la ejercitación. La ejercitación es una etapa previa de la resolución de problemas. Puedan comunicarse dialógicamente, no solamente gritar, y no solamente ser receptores pasivos, sino que puedan tener un diálogo, que ese pensamiento crítico le dé un diálogo argumentado. Y además, ciudadanos que puedan, de alguna forma, crear y desarrollar sus propias ideas. ¿Qué nos ayuda a pensar en este camino? No porque sea políticamente correcto o esté de moda o sea ser de un signo político o de una tendencia política a pensarlo, sino porque estamos convencidos de que nos ayuda a pensar. Y es Paulo Freire. Volvemos a la fuente, volvemos a Paulo Freire. Y nosotros, una de las cosas que tomamos de Freire fue pensar en su época y en su contexto. Él decía que alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra. Y eso fue lo que nos ayuda hoy, o nos guía, en este mundo que decíamos antes, enriquecido y expandido por lo digital. ¿Qué comprende decir su palabra hoy? ¿Cómo un ciudadano puede decir su palabra? ¿Qué es decir su palabra? ¿Cómo interpela, cómo construye este inserto? Entonces, de alguna forma, lo que nos interesa son ciudadanos que puedan interactuar con el mundo que les toca vivir. Con respecto a esto, traemos también y lo ponemos un puente de diálogo con Castells, con Manuel Castells. Él en su famosa trilogía de la era de la información definía ya por el año mitad de los 90 dos categorías de ciudadanos. Aquellos que son interactuantes y aquellos que son interactuados. Y decía, lo cito textualmente, los interactuantes, aquellos capaces de seleccionar sus propios circuitos de comunicación multidireccionales, y los otros, los interactuados, son aquellos a los que se les proporcione un número limitado de opciones preempaquetadas. ¿Qué vemos acá? Vemos la tensión entre ser una persona acrítica, una persona pasiva, una persona, digamos, que solamente obedece caminos guiados o propuestas, o una persona crítica, empoderada desde lo cultural, que puede leer su medio ambiente y además puede actuar argumentadamente sobre su propio medio ambiente. De alguna forma, en nuestros proyectos, en general, o sea, más allá de esta experiencia, más allá de la pantalla, lo que nos interesa a nosotros es, pensar de qué forma podemos ayudar a extender saberes y habilidades sobre los ciudadanos para que puedan desempeñarse apropiadamente en esta configuración sociotécnica de este mundo, estado de bienestar a sus territorios de pertenencia. O sea, Castells hace poco tiempo estuvo acá en Argentina dando una conferencia, hablaba de que de alguna forma un índice de desarrollo humano tiene que ver con el estado de felicidad de los ciudadanos en sus territorios y no solamente con el desarrollo de, a veces, la tecnología o la ciencia. ¿Qué sabemos hoy? Hay muchos autores que hablan de este cambio de época, que hablan desde la filosofía, desde la sociología, como por ejemplo Bauman, que nos habla de las incertidumbres y que las incertidumbres nos están agobiando hoy.
que la única certeza que tenemos es que estamos en un mundo, en esa metáfora de mundo líquido, que determina de alguna forma incertidumbre, la incertidumbre como la regla de todos nuestros días. Y que ese futuro tiene que ser construido día a día a partir de la creatividad, la reflexión y una posición crítica ante el mundo. Esos, de alguna forma, son ideas base que tratamos de llevar adelante. Ahora, está bien, necesitamos poner en práctica esto, necesitamos generar puentes con la educación formal. Y bueno, ¿dónde fuimos a buscar, a ver formas de aprendizaje que a nuestro juicio están siendo exitosas, están siendo interesantes y motivadoras para que jóvenes, niños, de alguna forma puedan desarrollarse en eso básico que decíamos que tiene que ver con el crear, con el diseñar y con el expresarse? Y las empezamos a encontrar en los colectivos makers, colectivos de hackers, laboratorios de fabricación digital como Fab Labs, espacios de co-creación o Media Labs también. Son distintas formas o matices, cada uno con particularidades, que están tomando hoy colectivos de personas que de forma colaborativa, presencial y o virtualmente, y se dedican a hacer proyectos en común. Y en esos proyectos hay mucho de aprendizaje. Caracterizando un poco a estos colectivos makers, nosotros en general pudimos ver algunas dimensiones que paso a comentar rápidamente. En estos colectivos se identifica una serie de prácticas comunitarias de aprendizaje informal. Y la gente en estos colectivos no es que sigue guiones, ni cosas prescriptivas, ni recetas, sino se junta para resolver problemas. Y de alguna forma, la tecnología y el contexto tecnológico está en función de resolver problemas que a ellos los motiven. Otra característica que hay en estos espacios que empezamos a ver fue pero no crítica solamente desde levantar un dedo y pontificar, sino crítica desde el hacer. Y esa crítica desde el hacer la realizan a partir de permitirse, darse permisos para intervenir lo establecido, con las cosas como vienen hechas por otros, colectivos o por las empresas. Diseñar y construir, ya sea objetos físicos o virtuales, compartir, aprender del error, son prácticas que tienen que ver con intervenir lo establecido. Bueno, estos grupos en general trabajan por proyectos, y esos proyectos tienen que ver con ideas inspiradoras que salen del consenso, del conjunto. La característica que tienen estos colectivos es que ellos valoran que el proceso de diseño, creación de algo, es mucho más importante que el resultado que obtienen. No son resultadistas, no les interesa el resultado por el resultado, sino les interesa todo el proceso completo. Antes, nuestra sociedad occidental siempre estuvo más condicionada a castigar el error que a que sea una oportunidad de aprender. Y en estos colectivos el error es parte fundamental del aprendizaje, porque el error se considera que es un disparador de preguntas. El error como la grieta que rompe un discurso y permite de alguna forma ahondar en una parte de forma crítica, aprender de lo aprendido. Y bueno, otros elementos que también han permitido evolucionar a estos colectivos y les han permitido crecer, es que hoy hay una serie de herramientas, máquinas e insumos de bajo costo que han sido catalizadores de esta expansión. O sea, ese bajo costo, esa posibilidad ya sea de ellos mismos
construirse sus herramientas o adquirirlas en medios económicos, es también el que dio base a su expansión. Y por último, tecnologías de hardware como Arduino, placas Arduino, la impresión 3D, la robótica, y la popularidad que está teniendo hoy digamos, el mensaje de que es bueno de que niños y jóvenes programen, fueron elementos que en parte ayudaron a su desarrollo. Estos colectivos, en lo personal, bueno, tuve posibilidad hace un par de años de acceder al primer colectivo que en lo personal que se hizo fue a Medialab Prado, en Madrid, un espacio referente que tiene que ver con lo público, cómo un municipio y ciudadanos puedan conocer, explorar elementos de la tecnología digital. El primer espacio donde dije, qué interesante, donde a estos colectivos, a estos grupos que se forman y que quieren aprender en conjunto. Después, bueno, pude conocer también en Barcelona algunos espacios de diseño, ya sea en universidad, pero que se daban más en lo profesional. Después pude conocer al grupo experimental de aprendizaje CEMOS, en el sur de España, entrar en contacto con gente de la laboral de Gijón. Bueno, ahora por investigaciones propias, digamos que están más allá de este proyecto, estoy relacionándome con comunidades maker fuertes de Costa Rica, de Perú, de Argentina. Y bueno, y trato de pensar, bueno, ¿qué relación hay con bases de la pedagogía y este tipo de movimientos? Digamos, a ver, si yo quisiera tender puentes entre pedagogía y lo que está y prácticas que está pasando en este tipo de espacios y movimientos, yo tomaría primero a Dewey, tomaría a Freinet, tomaría a Piaget. De alguna forma rompió el aula, la expandió y empezó también a decir que hay cosas que más allá del aula pueden ser aprendizajes y la enseñanza y poder enriquecer el proceso de enseñanza. Gente también que pensó que el hacer es una etapa superadora del transferir y el reproducir el conocimiento. Sabemos que, digamos, por las tendencias educativas, que hoy el conocimiento se construye. Y el hacer está ligado a esa construcción. También tomamos de Piaget, desde su orientación al constructivismo, eso que decía, que para nosotros es muy fuerte, que entender es inventar y reconstruir por innovación, y no había más remedio que doblegarse a este tipo de necesidades si se aprende, de cara al futuro, modelar individuos capaces de producir o de crear y no tan solo de repetir. Piaget planteaba de que los conceptos abstractos se construyen, la resolución, los problemas se diseñan, se crean las soluciones, no se transfieren recetas. Por eso también hablamos de tratar de evolucionar un poquito más allá de la ejercitación y pasar a la problematización. Por eso, en estos colectivos vemos que cuando un grupo de personas hace un consenso sobre un proyecto y decide avanzar sobre una idea de creación y de diseño, está avanzando sobre un problema, está consensuando sobre qué problema quieren resolver. Y ahí es donde empiezan a dispararse la creatividad, y ahí es donde empiezan, por ejemplo, a dispararse cosas que tienen que ver con un aprendizaje significativo, vivencial, sobre lo hecho, sobre lo trabajado. Más cercano a este tiempo, estos colectivos toman
o se relaciona muy fuertemente con algunas ideas de Seymour Papert, lo de Piaget, y que fue el padre de un movimiento llamado construccionismo, donde él toma ideas de Piaget con esto que tiene que ver con que el conocimiento se construye y con exploraciones y materiales para construir concretos, y él le da un puente con lo digital, Papert. Papert, que entendía de lo digital en su inicio, estamos hablando de gente que en los 70 empezó a trabajar con estos temas. Si lo recuerdan por algo, lo pueden recordar como fue el padre del lenguaje logo. Papert fue el creador de las metáforas de los mundos, de los micromundos para la enseñanza y el aprendizaje, y también del logo, y también fue quien dio ideas a la empresa Lego acerca de incorporar materiales digitales a sus kits analógicos. En el MIT fue quien creó toda una escuela que hoy está viva, tiene sus seguidores, la dirige el profesor Michel Resnick, y esa escuela sigue trabajando con las ideas de Papert. Es más, un lenguaje de programación que hoy se está utilizando para que niños puedan aprender ideas básicas de resolución de problemas y programar, es el Scratch. El Scratch respeta la teoría construccionista del construccionismo de Papert, y bueno, y es llevado a cabo por Resnick hoy en el MIT. Entonces, ¿qué nos decía como idea de su teoría del construccionismo de Papert? Que a diferencia de Piaget, Papert toma que, los recursos digitales pueden ser buenos elementos para construir entornos de aprendizaje, porque la computadora vista como la metamáquina, la máquina que no es ninguna en particular, pero todas las máquinas posibles en general, hace que tenga ese efecto donde hoy puede ser una cosa, al rato puede ser otra. Entonces la veía como la gran máquina para ayudar, no para enseñar, para ayudar al aprendizaje. Y por otro lado, a diferencia de Piaget, Papert creía que el niño no era un explorador solitario. Piaget decía que era como un Robinson Crusoe. No, Papert decía, el niño va a aprender mucho más si está rodeado de otros niños, consensuando proyectos significativos y motivadores para ellos. Otra cosa que rescatamos de estos colectivos, de los makers, los hackerspace, los Media Lab, como decía, bases pedagógicas y esos referentes que nombramos, la ética de Pekka Himanen, aquel filósofo finlandés, escribió sus ideas en este libro que están viendo en las transparencias, La ética del hacker y el espíritu en la era de la información. Es un libro chiquito, es un libro libre, se puede descargar tranquilamente de internet. Un libro, Pekka Himanen tuvo la suerte de estar prologado por Linus Torvald, y el epílogo para su libro lo hizo Manuel Castel. Fíjense que dos compañeros han estado en esta empresa. Y Hacker, ¿qué propone en esencia Himanen en su libro? Libro a principios de los 2000 estamos hablando. Él veía que había opuesto, a la ética derivada de la sociedad industrial y del trabajo como obligación y el trabajo como algo penoso, él veía que empezaba a haber personas y colectivos de personas que disfrutaban lo que hacían. O sea, que su trabajo era un disfrute y que en ese disfrute eran creativos, eran apasionadamente creativos por lo que hacían,
Eran personas críticas que querían de alguna forma intervenir en su propio mundo, no conformarse con las cosas dadas, con una sociedad de consumo tal cual venía configurada, pero además era gente que compartía lo que hacía, tenía una necesidad real de compartir lo que hacía y muchos de esos proyectos lo hacían con otros a partir de ese compartir. Entonces ahí Heinemann toma el concepto de hacker como esa persona que es feliz trabajando, que casi no hay barrera entre el trabajo y el juego, entre el trabajo y el disfrute, y que es crítica. Y que esa criticidad también la expresa trabajando con otros. Esto también lo encontramos en estos colectivos. No todos iguales, con matices, pero esta lógica de disfrutar haciendo, esta lógica de compartir, esta lógica de trabajar con otros, está presente en los colectivos maker, hacker, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco, para ir cerrando esta primera parte y ya avanzando sobre más allá de las pantallas. Quiero traer en estas slides, que van a tener más información, que en distintas partes del mundo también están pensando esto. No es un tema único, no es un tema original que hemos tomado nosotros, sino estamos viendo de que distintos informes de tendencias educativas ya hablan acerca de que habría que poner la vista sobre este tipo de espacios desde la educación formal y tratar de aprender de ellos. Pongo 3 ejemplos. Un ejemplo es en Cataluña, la Fundación Bofill, el año pasado, en sus tendencias de futuro educativo, un informe que está en internet, van a poder encontrar que ya habla de analizar movimiento maker. También en Madrid, este año, en el Observatorio de Tendencias de Cool Hunting Community, la tendencia número 5 habla de la Technocraft. La Technocraft dice que la cultura maker, integrada ya en nuestra sociedad, está incorporada en múltiples sectores y también hay que pensarlo en la educación. Un informe más, a ver, de más peso por la cantidad de referentes mundiales que trabajan y por la amplitud de visión que tiene, son los informes de tendencia Horizon. Los informes Horizon, en particular, acerca de tendencias en el corto, mediano y largo plazo en educación y tecnología. Estamos hablando corto, mediano y largo plazo, entre 1 y 2 años, 3 y 4 y 5 y 6, nada más. Ya el año pasado, para lo que es el informe de educación superior por un lado, y después el informe de primaria y secundaria por otro lado, ya habla de talleres creativos. O sea, y dentro de talleres creativos, o sea, como la categoría es la categoría que le pone a todo esto, engloba prácticas maker. Vemos que también hay, en otros lugares se está pensando, hay un líder en todo esto a nivel académico, que es Paulo Bliskin de Stanford, que él trabaja en un proyecto que se llama Fab Schools del Mundo, donde él ya está trabajando formalmente con importantes y con una amplitud mundial interesante en estos proyectos que tienen que ver con rescatar las cosas más beneficiosas de estos espacios y tratar de hacer esos puentes con la educación formal. A ver, hacer esos puentes no significa domesticar estos colectivos ni tratar de didactizarlos, porque si no estamos encapsulando estas prácticas y llevándolas a que se parezcan más prácticas de la escuela formal. Si no, estamos tratando de pensar un poquito más amplio. Bueno, ¿por qué podemos pensar en talleres creativos o talleres derivados de colectivos maker en la escuela?
Eso es lo que en nuestro proyecto Más allá de las pantallas nos hicimos como pregunta básica, como pregunta de exploración, de investigación. Y empezamos a partir de lo leído y a partir de lo experimentado con algunas posibles respuestas. Porque es una práctica informal de aprendizaje que da buenos resultados, y eso los vemos en las creaciones, en los desarrollos hechos en estos colectivos, en las explicaciones que hacen, y también en las cosas que comparten en esos conocimientos construidos para que otras personas puedan tomarlos de ellos. Porque los niños y jóvenes resuelven problemas, o sea, porque en esos espacios se avanza más allá de la ejercitación, porque se crea, se diseña y se expresa con tecnología, que era un poco lo que decíamos hoy, que nos interesa trabajar sobre los ciudadanos. Recuerdan, ciudadanos que interactúen con su mundo, ciudadanos que puedan decir su palabra, como decía Freire, en este mundo digital. Porque promueven estos colectivos prácticas basadas en proyectos, y las prácticas basadas en proyectos son prácticas bien vistas dentro de la educación formal. Lo que pasa es que muchas veces no se llevan a cabo. En esos colectivos se trabaja con el aprendizaje haciendo, learning by doing. También eso está bien visto en la educación, pero se trabaja muy poco, marginalmente. Porque el trabajo cognitivo y el trabajo manual se funde. Digamos, mano y cerebro pasan a ser parte de las mismas tareas. Ya no es todo tipear. Las manos están para algo más que tipear. O sea, se recrean, que tienen que ver con un artesanado, pero ya dentro de un mundo digital. Y porque creemos también que hay que promover valores relacionados con la ética hacker, en pos de formar ciudadanos que sean felices con lo que hacen, solidarios con sus pares y comprometidos con el hacer y críticos de su propia sociedad. Entonces, hay un saber conocer que se da, hay un saber hacer, un saber de habilidades, pero también hay un saber ético que le da el sentido a esos dos saberes anteriores. Bueno, el programa Más allá de las pantallas, digamos, está en este sentido, busca estas cosas. Nosotros dentro de la universidad lo formalizamos hace 2 años inicialmente como un espacio de extensión. Recién este año ya es un proyecto de investigación formal aprobado. Pero, digamos, al principio, como teníamos más dudas, no teníamos todas las preguntas completas para hacernos y queríamos ir más por el lado de la exploración, lo trabajamos en un ambiente de extensión. Hoy, como avanzamos y ya tenemos hipótesis, tenemos preguntas de investigación y de alguna forma pudimos armar una red de apoyo, bueno, nos hemos animado a trabajar en el mundo de la investigación para tratar de dar luz sobre esto y aportar en lo posible algunas pistas y algunos puentes con estas prácticas. ¿Qué nos propusimos como desafíos generales? Bueno, en el proyecto Más allá de las pantallas, propiciar un uso efectivo. O sea, que las personas puedan integrar exitosamente las tecnologías digitales con sus objetivos, ya sea propios o individuales, y no seguir esos usos pasivos o guionados. Avanzar en un concepto que se llama fluidez digital. Un concepto de Resnick, del MIT, que de alguna forma dice que compara la fluidez digital con la fluidez de un idioma. Por ejemplo, yo, italiano, no sé nada. Me voy a Roma y estoy solo en Roma y seguramente voy a ir a poder pedir una pieza en un hotel, voy a ir a poder pedir comida, voy a poder pagar, voy a poder moverme en el transporte público,
porque es una ciudad turística, sé un poquito de inglés, la seña, un montón de factores que hacen que pueda sobrevivir sin necesidad de un intérprete. Ahora, poder hablar con un romano acerca de aspectos profundos de la política actual de Roma, poder hablar con una señorita acerca de las características de la cultura punk en Roma, o poder hablar, tener una conversación profunda con un fanático de la Juventus acerca del desempeño del equipo este año, no lo voy a poder hacer, porque no soy fluido en el idioma, y al no ser fluido en el italiano, hay una barrera que hace de que mis apropiaciones o mis participaciones con interlocutores romanos o italianos sea muy reducida. Lo mismo pasa con lo digital. Si yo quiero que personas puedan expresarse, puedan construir con tecnología, tienen que ser fluidos con lo digital. O sea, y esa fluidez tiene que ver con entender el código, y el código tiene que ver cuáles son las lógicas de negocio, aspectos de la civilcultura, riesgos, elementos relacionados también con la programación, elementos relacionados con aplicaciones que le permitan crear y no solamente reproducir. Ahí está la fluidez. Entonces, si nosotros logramos desarrollar fluidez en nuestros jóvenes, los vamos a, de alguna forma, va a posibilitar, no digo permitir totalmente porque sería caer en un determinismo tecnológico, pero les va a posibilitar pasar de una posición de usuarios pasivos a expresarse y ser productores con tecnología. Y tercero, nuestro desafío es promover la ética hacker como un saber actuar en esta sociedad. Bueno, objetivos del programa. Un poco de alguna forma tomo esos desafíos, o tomamos esos desafíos, y los escribimos en forma de objetivos y avanzamos. Bueno, definimos algunas líneas de trabajo. La primera línea de trabajo que quisimos es que generar espacios donde haya muchos objetos digitales, que esos objetos digitales sean complementarios a las pantallas que tienen las personas, sus netbooks, sus teléfonos, sus tabletas, porque esos objetos digitales le iban a permitir extender sus capacidades y saberes. Entonces fuimos a los colectivos maker, fuimos al otro espacio a ver cuáles eran esos objetos digitales de trabajo, y encontramos que son pequeñas computadoras como Arduino, elementos de creación como cortadoras láser manejadas por computadora, o impresoras 3D, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos a definir una serie de elementos que iban a configurar nuestros espacios de trabajo con esos jóvenes y también con adultos, donde queríamos que desarrollen sus proyectos propios. Segundo, dijimos, acá el individuo es si trabaja en comunidad. Queremos que conservar lo individual, pero ese individuo aprende en comunidad. Entonces, para nosotros el trabajo colaborativo es básico. Otra cosa que nos interesó es que esos jóvenes y esos adultos puedan consolidar una suerte de autoconfianza, puedan valorarse, puedan decir yo puedo, pero no yo puedo desde solamente la mentalidad, sino también desde lo concreto, desde poder haber construido, diseñado y construido y expresado juntos y tener resultados tangibles de esas creaciones. Después trabajamos, nos pusimos como docentes y dijimos, bueno, está bien, este espacio necesita semillas para que empiecen a trabajar, empiecen a organizarse camino. Entonces construimos elementos de andamiajes, que fueron una serie de materiales y prácticas muy, muy básicas que tratamos de que no sean
prescriptivas ni recetadas, que tengan algunas variantes, que permitan, bueno, empezar a conocer, empezar a explorar. Y también nos interesó resignificar el rol de los adultos en estos espacios, digamos, y los adultos salir de ese rol docente tradicional de profesor y entrar en un rol más de acompañante, facilitador, mentor. Un tipo que acompañe durante el aprendizaje, una persona que palmee la espalda cuando hay que palmearla, una persona que ayude a los momentos donde hay frustración a que se supere, una persona capaz de ver donde hay errores y generar fuentes de aprendizaje con esos errores, una persona que sea inspiradora de los otros. O sea, fuimos a ese viejo rol que ya viene de los filósofos antiguos, que tenía que ver con el mentor, la mentoría. Líneas de trabajo. Bueno, tuvimos que ir a lo práctico. Definimos 3 líneas de trabajo donde queríamos empezar a caminar. Una que tenía que ver con el desarrollo experimental. De estas pequeñas computadoras, tipo Arduino, tipo Raspberry, que hoy se utilizan en la domótica, en la robótica, o las máquinas de diseño y fabricación digital ya las tienen incorporadas. Bueno, queremos hacer toda una línea que tenga que ver con hardware y software. O sea, configurar objetos digitales interactivos, ya sea un pequeño plataforma robótica que se mueve, un objeto musical digital, o un instrumento de un juego interactivo digital con luces y botones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, trabajar con software y hardware experimental. Y para esto, bueno, hoy el open source y el open hardware nos ayuda tremendamente, porque hay información por todos lados, y la otra cosa, que el costo de estos elementos tangibles es muy, muy reducido. Segundo, quisimos trabajar con la expresión en medios digitales. Hoy que los jóvenes puedan contar a sus pares y a otros jóvenes o a otros adultos lo que hacen, cómo lo hicieron, que puedan ayudarlo a repetir esas experiencias, no como recetas cerradas, sino como andamiajes también, y esa expresión la consideramos vital porque es parte de decir su palabra. Y esa expresión hoy es multimodal, y bueno, de alguna forma queremos que avance. Por eso, en nuestra línea de trabajo tampoco nos centramos a un área específica de la educación. Si bien trabajamos bastante con educación técnica, no creemos que esto sea solamente para la educación técnica, es para la educación en general. Y tercero, bueno, trabajar con programación creativa. Lo que decimos nosotros, con esa programación que permite de alguna manera llevar problemas a soluciones automatizadas, donde esos problemas que son de múltiples soluciones, problemas que tienen que ver con la simulación, problemas que tienen que ver con el desarrollo de videojuegos por parte de los mismos jóvenes, o problemas que tienen que ver con presentaciones artísticas, visuales o sonoras, son parte de un ambiente de programación creativa. Bueno, nosotros en particular trabajamos el año pasado, 2015, con 2 experiencias. Una experiencia en la ciudad de Lobos, donde reunimos a un grupo de 18 profesores y más de 40 jóvenes, donde la universidad donó kit de Arduino, donó 18 kits de Arduinos, donde primero nos reunimos con los profesores y tratamos de ayudarlos a una exploración de lo que es esa computación física, esa computación base a Arduino, y trabajamos entre marzo y octubre, en 6 encuentros presenciales, pero bastante a distancia,
donde al principio construimos unos materiales de andamiaje que los ayudaron a ellos en las exploraciones. Y luego, sobre esos materiales al final trabajado, y bueno, y también retrabajado por nuestro equipo, pudimos sacar un libro libre que hoy se descarga desde la editorial de la UNIPE, que se llama Diseño de Objetos Interactivos Digitales con Arduino. Ahí adentro van a encontrar muchas de las bases pedagógicas y filosóficas que estamos trabajando y que yo estuve comentando hasta hace un rato, y también se van a encontrar con esas prácticas de andamiaje, por si en algún espacio quieren empezar a incursionar con esto de los objetos digitales interactivos. En una segunda parte, esos profesores reunieron pequeños equipos de adolescentes, que podían ser estudiantes suyos o jóvenes de su familia o vecinos, y les propusieron hacer a esos jóvenes exploraciones con estos kits de Arduino y con este material inicial. Una vez que hicieron, y los docentes tomando el rol de mentores, específicamente. Una vez que trabajaron, esto más o menos trabajaron entre 3 y 4 meses, los profesores con estos jóvenes, por su cuenta, si bien a nuestras últimas reuniones estos jóvenes ya empezaron a asistir y fueron reuniones de charla, de diálogo bastante enriquecedoras. En la última reunión del año, nosotros lo que ya veníamos anticipando fue que queríamos que tanto jóvenes como profesores hagan un pequeño proyecto de algo. O sea, más allá de las pruebas de exploración, lleven adelante pequeños proyectos y generen algún objeto tal. Fue muy fuerte. Fue una presentación muy rica, la recordamos muchísimo. Esto lo hicimos con otros 3 profesores del espacio, el profesor Alejandro Iglesias, Oscar Trinidad y Víctor Fursi, que formaban este equipo base de la ciudad de Lobos. Y nos sorprendimos totalmente porque doy un par de ejemplos de lo que fue esa última reunión donde presentaron orgullosamente profesor y estudiantes sus proyectos. Nos encontramos, por ejemplo, con el clásico auto robotizado, donde tomando el Arduino como base y consiguiendo un par de motores, lograron construir un pequeño robot. En un caso era un camión bombero, en el cual le habían incorporado una bombita de agua para que tire agua, aparte, es en un grupo, y después otro grupo armó otra maqueta también de un auto con una serie de sensores y actuadores interesantes. En los 2 casos, por ejemplo, una de las cosas que habían hecho, que no trabajaron para nada con nosotros en sus exploraciones, ver la posibilidad de módulo Bluetooth y manejar ese objeto digital interactivo desde el celular. Tuvieron que hacer una pequeña programación dentro del celular, pero fue una extensión que hicieron ellos por su cuenta de buscar un entorno de programación básico para celulares y ver si podían conectar esa programación con los Arduinos y así poder manejarlos remotamente. Otro caso fue el de un par de estudiantes que idearon una maqueta, vinieron con una maqueta física con un sistema de estacionamiento totalmente automatizado, en el cual había una barrera que se activaba si el auto, eran autos guiados a mano, digamos en este caso, o si el auto venía con una tarjeta con un chip de presencia, como estas RFID que hay en los peajes. Bueno, entonces si venía el auto con ese chip de presencia, había un sensor en la barrera, controlado por el Arduino, que leía la tarjeta, abría la barrera si estaba habilitado, en un display chiquito le decía cuáles eran los estacionamientos libres, los lugares libres, estacionaba en un lugar, el sensor cambiaba, el
el visor cambiaba y ya decía que ese lugar estaba ocupado, porque cada lugar en estacionamiento tenía un sensor controlado por Arduino que determinaba si había un auto o no. Y bueno, y después toda la salida con la facturación y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, este grupo de estudiantes pudieron armar una maqueta operativa de lo que sería un sistema totalmente automatizado de estacionamiento. Y después cuento el tercer caso, que fue de un grupo de jóvenes, ya estos 16, 17 años tenían estos jóvenes, de una escuela del centro de la provincia de Buenos Aires, con un profesor también joven que siempre decía, yo de esto no sé nada, pero mis alumnos van a saber más que yo. Siempre venía con esa muletilla. Que es este profesor que está ahí en el slide donde dice Ciudad de Lobos como resultado de los proyectos de aprendizaje, ahí levantando la mano. Bueno, este profesor volvió con el kit Arduino a su escuela, tenía en ese momento un espacio curricular, que era una suerte de taller medio libre, les presentó esto y empezó a estudiar con ellos. Estudiaron juntos, aprendieron juntos. Y aparte había otro profesor de electrónica al cual consultaron mucho, que no conocía de lo digital, pero sí conocía de la electrónica más vieja, más analógica. Y este grupo de jóvenes vino con dos proyectos. Uno era un torno analógico de relojero, que lo van a ver en una de las slides sobre la derecha, que lo automatizaron, lo convirtieron en torno automático, o sea, el cabezal es guiado según las órdenes de una computadora, y esa computadora es la computadora Arduino, que tiene el control de ese torno. Entonces construyeron una máquina analógica, la convirtieron en una máquina digital. Entonces, pudieron manejar con dos motores el movimiento sobre el eje X y con otro motor el movimiento sobre el eje Y del torno. Sus computadoras del proyecto Conectar Igualdad, del modelo 1 a 1 argentino, diseñaban una pieza, hacían un modelo con un programa de diseño CAD, luego ese modelo lo transferían al Arduino, que era el que controlaba el torno, y el Arduino tomaba ese modelo y lo que hacía andar los motores para que pueda reproducir la pieza que diseñaron ellos en el software de diseño. Fue muy poderoso esto porque además fue todo hecho con materiales de reciclado. Un kit para armar ni una serie de instrucciones prearmadas, que ese es el riesgo que se corre en estos espacios, que todo sea kit para armar, donde si todo es kit para armar, ¿dónde está la creatividad? ¿Dónde están los problemas? Si nosotros trabajamos en este espacio únicamente con kit, es una forma más de ejercitación. Bueno, vuelvo. Entonces, y otra cosa que hicieron, también agarran una fresa de banco chica, que tenían en el taller, consiguieron otros motores, y más o menos siguiendo la misma lógica, automatizaron esa fresa, que les permitió hacer pequeñas tallas en madera, como en el caso de ellos. Ahora, cuando en todos los registros que hicimos nosotros, entrevistas, le preguntamos a estos estudiantes, bueno, pero a partir de un profesor que decía, yo no sé nada, ¿cómo hacemos esto? Me dice, no, el profesor nos ayudó muchísimo, porque nos motivó, nos habilitó los espacios, nos hizo puentes con otros profesores que nos ayudaran con cosas que no conocíamos o a conseguir materiales, y también nos dejó libre algunas cosas. Pero está bien, pero ¿de dónde tomaron esto básico? Dice, de internet, miramos montones de videos en YouTube de cosas parecidas, y después encontramos, por ejemplo, en un sitio argentino que se llama Taringa, que es un sitio general de una comunidad, encontramos a alguien que había hecho algo parecido a esto, con unos planos muy, muy detallados de cómo eran más que nada los elementos y la secuencia. Si bien no era una receta, pero nos daba una idea
de la completitud, de todo el álbum completo, más o menos, que había que tener para llevar adelante un proyecto de este tipo. Nos ordenaba, más que nos ordenaba, decían ellos. Bueno, estos son algunos de los proyectos, y de este proyecto pudimos aprender dos cosas. Quedaron como resultado. La primera es jóvenes y profesores, jóvenes y adultos pueden aprender juntos. Eso es lo primero, porque quedó demostrado que los jóvenes y sus profesores pudieron sentarse, formar un equipo y aprender juntos. Nos quedó claro es que cuando los jóvenes, esto apropiado, están contenidos, de alguna forma están apoyados, ellos son capaces de construir con tecnología. Su capacidad de exploración y de diseño, de construcción, pone en funcionamiento y ellos son capaces de tomar esa tecnología y construir cosas. Por último, el proyecto Más allá de las pantallas tuvo un segundo subproyecto o línea de trabajo el año pasado, que tuvo que ver, esta primera no fue en una escuela, o sea, no se pidió permiso formalmente para trabajar con el sistema escolar, sino, si bien los encuentros presenciales fueron en una escuela, se prestó el espacio, y los profesores no representaban a ninguna escuela, fueron por voluntad propia los días sábados. Entonces tenía que ver, era un trabajo por afuera del sistema escolar. El segundo, que tuvo que ver con diseño e impresión 3D, y hecho en dos localidades acá de la provincia de Buenos Aires, Escobar y Pilar, lo quisimos hacer de forma institucionalizada. ¿Qué significa? Con un reconocimiento del sistema escolar, de los inspectores involucrados, de los directores de las instituciones involucradas y de los profesores. Dentro del marco real y posible que es trabajar dentro de una escuela. Bueno, este proyecto nace de lo siguiente. Un banco que es el de la provincia de Buenos Aires, con el que trabaja la institución, la universidad, dona un dinero a la universidad y desde el rectorado nos piden proyectos para utilizar ese dinero. Entonces le presentamos, dentro del marco de las ideas de Más allá de las pantallas, un segundo proyecto que tenía que ver con trabajar dentro de escuelas, de forma organizada, ya con algunos talleres creativos, pero relacionados con el diseño y la impresión 3D. Para lo cual fuimos a hablar con un inspector de escuelas técnicas de esa zona geográfica. Ese inspector nos entendió, le gustó el proyecto, nos habilitó 3 escuelas, luego hablamos con los 3 directores de las escuelas, les explicamos el proyecto, ellos llamaron a un grupo de profesores que nos habilitaron a trabajar, y ahí, bueno, discutimos con ese grupo de profesores, y sí, vamos a llevar adelante esto. ¿Qué hicimos? Bueno, la universidad compró 3 impresoras 3D totalmente desarmadas, y en 6 encuentros lo que hicimos fue ensamblarlas, calibrarlas, y después tener algunos talleres de diseño 3D básico y materialización de objetos. O sea, cómo ese diseño, que es algo no tangible, algo digital, lo llevamos a algo tangible, que es la pieza construida. Bueno, en ese espacio pedimos que trabajen tanto profesores como estudiantes juntos, trabajaron juntos armando sus impresoras, ensamblándolas. O sea, la máquina no fue la máquina cerrada, sino fue la máquina abierta, la máquina dada. Que eso es muy, digamos, la máquina construida por ellos, ensamblada por ellos. Eso es muy importante porque también les va a permitir a futuro intervenir la máquina, perderle ese miedo y decir, esta máquina es nuestra, y también nosotros la podríamos modificar para que haga otras cosas, o podríamos construir otras máquinas a partir de él.
este tipo de máquinas. Que eso es cultura hacker, es la cultura que está en esos movimientos que tratamos de aprender. Y la armaron bien, no hubo ningún problema, la armaron en alrededor de 6 horas, la terminaron en un encuentro y medio. Bueno, luego tuvieron algunos talleres básicos de ABC de Blender y ABC de Cinder's Cat en diseño, y después bastantes prácticas de empezar a materializar sus primeras producciones, sus primeros diseños. Luego, bueno, eso se trabajó con 2 escuelas. Luego, estas 2 escuelas, cuando nosotros nos retiramos, trabajaron con la tercera escuela haciendo lo mismo. Nuestra idea es viral, es el conocimiento de nosotros, sino creer que puedan viralizar de alguna forma estas prácticas, estos saberes y estas ideas. Bueno, en la anteúltima slide dejo una dirección web que es donde de alguna forma hay un relato de nuestras ideas, de lo trabajado, hay una galería fotográfica mayor de ambos proyectos y también un pequeño video institucional de unos minutos que resume todo esto. Bueno, muchas gracias y ahí está en la última slide mi dirección de contacto. Me gustaría vincularme con personas que de alguna forma tengan dudas, que quieran saber más, y también aquellos que estén trabajando en este tema, me gustaría contactarme con ellos porque hay que aprender entre todos. Bueno, Fer, muchas gracias. Ahora unos minutitos de preguntas. A ver, 3 preguntitas nada más. Brevemente, Fer. Vamos con la primera. ¿Podrías enumerar 3 tips para cómo crear una cultura maker en el sistema educativo? A ver, unas ideas nada más. Primero, desestructurarse. No buscar recetas, no buscar prescripciones, abrir la cabeza un poco, tratar de analizar, tratar de ir a esos espacios, tratar de leer, tratar de ir a sitios web de esas comunidades y entender cómo es su lógica de comunidad, su lógica de trabajo. Segundo, empezar a no tratar de buscar puentes entre estos y las materias específicas inicialmente. Porque si no estaríamos didactizando estas prácticas y de alguna forma las estaríamos encapsulando y metiéndolas de prepo en el sistema escolar. A ver, esto va a servir para que de forma directa se mejore la matemática, ni de forma directa se mejore la física, ni el lenguaje. Talleres creativos en espacios escolares que van a permitir, a nuestro juicio, mejorar esa relación de las personas en habilidades, saberes y formas de actuar con el mundo digital. La segunda, ¿qué relación encuentra entre las bibliotecas y el movimiento maker? ¿Qué tema este? Me parece que las bibliotecas, por el rol que cumplen en la sociedad, las bibliotecas hoy, a ver, yo dije que la educación estaba redefiniendo su sentido y su forma. Bueno, yo también creo que hoy las bibliotecas están en ese tránsito en este momento. Y me parece que las bibliotecas como espacios de relación con la información y además como espacios donde puede haber colectivos que se reúnan para construcción de conocimientos, me parece que podrían tener como plugins, entre comillas, o espacios extendidos donde las prácticas maker puedan convivir en esos espacios públicos. Creo que lo ayudaría bastante porque es una nueva forma de
interactuar digamos, en esos espacios de conocimiento. Bueno, y por último... Perdón, hay autores, sí, perdóname, sí. ya hay autores, hay experiencias en el mundo de que están empezando a trabajar con estos espacios dentro de la biblioteca, por el carácter público de la biblioteca. Bien. Fer, para este tipo de proyectos, ¿se necesita mucha inversión económica y tecnológica también? Digo, para animar un poco a... No, en general estamos hablando, a ver, una placa Arduino, estamos hablando algo de $20, bueno, depende del país, hay ya por $5. Generalmente los componentes, los motores, los sensores son cosas de unos pocos dólares, la mayoría del conocimiento es abierto, es libre, esto es comunidad abierta. Después estamos hablando, acabo de comprar este fin de semana una impresora 3D a un almacén chino, $247, más $100 que me va a cobrar DHL para traérmela aquí, bueno, más algunos impuestos, y ya estamos hablando de una máquina. El otro día, por ejemplo, en una de las escuelas que estuvimos trabajando, la directora contentísima, me dice, mande a comprar dos impresoras más 3D, porque quiero trabajar con más profesores en este espacio, entonces tengo que darle herramientas, tengo que darle instrumentos para crear. Y después, más que están a unos valores mayores, pero es una cuestión de... Sabemos que todo esto es cuestión de tiempo. Hoy, por ejemplo, las máquinas de grabado y corte láser están a un orden de magnitud bastante más arriba. Pero es un problema de un año, meses, 2 años, para que tengamos valores que los podamos meter en las escuelas o en nuestros pequeños colectivos que armemos. Está bien. Bueno, Fer, muchas gracias. Muy interesante la charla y como dijiste también, es seguir viralizando este tema muy interesante para aplicar, ¿no? Obviamente que es interesante tu proyecto porque no queda solamente en la teoría como muchas veces se suele ver por ahí en internet y mucha gente, digamos, comparte, pero esto es una aplicación concreta. Bueno, muchas gracias, Fer. Y bueno, nos vemos hasta la próxima en Aprender 3C. Bueno, gracias a ustedes. Gente. Chao. Muy basados en la creación, en la creatividad, en la expresión, que puedan ayudarnos a dar pistas para, bueno, con esos puentes buscar resignificar algunas prácticas formales educativas. La exposición mía tendrá 2 partes. Una primera que tiene que ver con el contexto y las bases de lo que estamos trabajando. Y una segunda donde estaría contando lo hecho hasta el momento dentro del proyecto más allá de las pantallas. Bueno, como digo, yo trabajo, digamos, mi equipo está afincado en la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires, UNIPE, de ahora en adelante, aquí en Argentina, y dentro del UNIPE estoy coordinando el Laboratorio de Investigación y Formación en Nuevas Tecnologías Informáticas aplicadas a la educación, el LabTIC. En este espacio, que tiene una doble finalidad, que es por un lado ayudar a la propia universidad, a toda su comunidad, a adoptar estas tecnologías de forma superadoras, enriquecedoras. Por el otro lado, también lo que tratamos de hacer es trabajar en campo, trabajar en escuelas, ayudando a profesores a repensar, a resignificar sus prácticas educativas. A ver, para tener algún andamiaje, algunos fundamentos de dónde nos vamos a mover en esta charla, algunos conceptos básicos. Primero tenemos que entender que el software hoy es considerado como la nueva máquina de vapor. Lo que fue en la revolución industrial el disparador de un montón de acciones sociotécnicas, que fue automatización del músculo animal, esa máquina de vapor, bueno, hoy de alguna manera
la digitalización y el procesamiento automático de datos se están convirtiendo en la nueva máquina de vapor. Y así lo entendemos desde el software. Y lo interesante, que parte de esa máquina de vapor se construye en la cabeza de las personas. Es como que se empiezan a romper distinciones poco a poco entre los dueños de las máquinas y los operarios. Hoy los operarios empiezan a ser trabajadores informacionales y parte de su máquina está en su cerebro. Segundo, tenemos un mundo que está... Hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos en otra emisión de Aprender 3C. Les comentamos que en esta oportunidad vamos a tener una charla en tecnología educativa sobre culturas makers, sobre ética hackers. La verdad que una charla muy interesante en el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar describiendo a nuestro ponente. Nuestro ponente es Fernando Bordiñón. Él es profesor ordinario asociado del Departamento de Tecnología de la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires, director del Laboratorio de Investigación y Formación en Nuevas Tecnologías Informáticas aplicada a la educación, también en la UNIPE. Su formación inicial fue en Ciencia de la Computación, especializado en redes de datos, y luego se centró en temas relacionados con la comunicación y la educación. En la actualidad, participa en proyectos de trabajo que analizan ambientes informales de aprendizaje, tipo Makerspace, Hackerspace, Fat Labs, experiencias enriquecedoras que puedan contribuir a mejorar la educación pública. En este caso, Fernando va a hablar en su charla sobre el proyecto Más allá de las pantallas que realiza aquí en Argentina, y el subtítulo es Puentes con la ética hackers y colectivos makers. Así que, bueno, lo dejamos ahora con Fernando. Vamos ahí poniendo la pantallita. Ya al final de la charla lo vamos a ver a Fernando para que ustedes lo puedan conocer. Así que ahí ponemos la presentación. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Y es un placer estar con ustedes en este espacio. Y antes que nada, agradecer a los dos Fernandos, factotum de la creación de colectividades, de comunidades de aprendizaje, y factotum también de conectar gente y gente interesante. Bueno, como iba adelantando Gutiérrez, la idea de por qué estoy aquí es compartir algunas experiencias iniciales que estamos haciendo en la Universidad Pedagógica de Argentina con respecto a buscar puentes con colectivos informales de aprendizaje muy basados en lo digital. La figura del menor o del nuevo integrante o del joven era reemplazar la del anciano. Y todo lo que era la transmisión cultural tenía que ver con reemplazar a un elemento de la sociedad que iba a morirse para que siga manteniendo vivo todas esas habilidades y todos esos saberes. Cuando ya avanzó la humanidad y nos situamos a partir de la Edad Media un poco para adelante, época movida, época de guerra, época de destierros, época de nuevos imperios, etcétera, 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 Margaret advierte una segunda ruptura generacional, que es lo que se llamó la configurativa. La llama ella. Que la configurativa tiene que ver con que tantos ancianos como jóvenes exploran juntos, aprenden juntos. O sea, a partir de esos destierros, de la necesidad de tener juntos que ir a otros lugares porque han sido echados de sus lugares originales, o a partir del descubrimiento de nuevos continentes, nuevas tierras, y que familias enteras se vean desplazadas a nuevos lugares, habilitó una exploración donde jóvenes y adultos tuvieron que aprender juntos. Y la tercera, ruptura generacional en transmisión del conocimiento de una sociedad, la plantea ahora Margaret Mead, recuerden, al principio fines de los 60, que es la ruptura, el modo prefigurativo, en el cual ella analiza el mundo y dice,
Hoy tenemos un planeta conocido, un planeta que está comunicado de manera instantánea, no estaba Internet, estaban en esa época los satélites, los primeros satélites. Y entonces ya empezaba a haber una televisión casi en tiempo real y empezaba a haber también telefonía, bueno, etcétera, etcétera. Los ciudadanos empiezan a ser conscientes de todo su planeta. O sea, ya no lo ven la cosa local, sino ya pueden, a partir de los medios de comunicación que las últimas décadas habían prosperado, empiezan a tener conciencia de que existen otras subjetividades, otros espacios, otras culturas. Bueno, todos estos elementos para ella determinan una nueva ruptura generacional llamada la prefigurativa, en la cual un futuro desconocido, un planeta totalmente conectado y en una época de cambios, en un estado de que casi todo está digitalizado. Casi no hay nada que no haya sido digitalizado. Y sabemos, como ha explicado Lev Manovich en su libro, donde hablaba de los nuevos medios y lo digital, que esa digitalización habilita un procesamiento automático, de alguna manera. Y si tenemos un procesamiento automático, podemos lograr cosas a velocidades impresionantes. Bueno, este contexto de digitalización y procesamiento automático ha expandido y enriquecido nuestro mundo. Esto fue una cebolla donde tiene capas, la capa digital, el famoso ciberespacio. Y esa capa lo que tiene de interesante o de distinta con las capas, que no es una capa directamente tangible, que está, es ese espacio de flujos de Castel que vive y convive con nosotros, aunque no, a veces no la veamos. Bueno, tercer punto, un poco tiene que ver con un corolario de lo anterior. Este mundo está configurado, desarrollado y controlado por programas de computadora. El software, parafraseando a Manovich, ha tomado el mando. Y lo ha tomado en muchos aspectos. El capitalismo se ha habido resignificado en su modelo a partir de que la generación de conocimiento toma valor real para empresas y para gobiernos. Y de alguna forma, el aporte, los insumos cognitivos que pueden dar las personas toman un valor importante en esta nueva configuración de mundo. Y bueno, y tercero, entender, como dice el buen Castells, que las redes han modificado nuestra forma en la cual, nuestra subjetividad, digamos, a partir de que han cambiado radicalmente la forma que accedemos a la información, la forma en que nos relacionamos y la forma en que nos organizamos. En un ambiente donde se ha promovido naturalmente la autoexpresión y la autoorganización de las personas. Quiero referirme a una metáfora gráfica, a un cuadro de Repin que se llama Los Sirgadores del Volga. Ahí lo estamos viendo en la transparencia. Fíjense que en primer plano aparecen un grupo de personas con caras muy penosas, desde ancianos ya vencidos y con cabezas gachas, hasta jóvenes en el medio tratando de no agachar la cabeza. ¿Qué hacen esas personas? Con cuerdas están tirando un buque a vela por la vera de un río, tratando de arrastrarlo, tratando de llevarlo adelante, porque aparentemente no hay vientos que le den, que lo permitan andar por su cuenta. Esas caras penosas, de alguna forma, son parte de sufrimiento, de un trabajo de sufrimiento. Pero en el fondo, atrás del barco a vela, se ve un punto y una nube sobre ese punto, que representa la modernidad. Esa modernidad dada por la máquina de vapor, que ya permitió dar regularidad al transporte. Entonces, este cuadro, de alguna forma, contrapone esa tensión que hubo siempre en la humanidad entre lo nuevo y lo viejo, las promesas del futuro y las penosidades del pasado. Entonces, trato de resumir esto diciendo que en la era de información,
que está montada sobre la sociedad red, está esa tensión presente entre viejos y nuevos saberes, trabajos y habilidades. Otro punto que quería resaltar en este momento para dar contexto a lo que estamos trabajando es recordar a la antropóloga Margaret Mead y su libro Cultura y Compromiso de fines de los 60, donde Margaret nos hablaba de que según ella veía 3 rupturas generacionales importantes en la historia de la humanidad. Una ruptura, o sea, que tenía que ver con la forma en que se transmitía la cultura. Cómo de una generación a otra podíamos transmitir y ampliar la cultura. La primera que decía Margaret era la ruptura que tenía que ver con lo post-figurativo, que eso era la parte más vieja en los cuales existían los clanes, en los cuales todavía no estaba ese concepto de familia, y en los cuales donde el mundo era lento, el descubrimiento, la exploración, la creación de conocimiento era muy lenta. Entonces,